bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osar, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones. Soy la evangelista que el Señor usa para traerte las meditaciones. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando en el libro de Miqueas. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a meditar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Mira lo que dice aquí: ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo: de todo fuimos, escucha, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Versículo 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. El tema, mi querido amigo, es: hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Mira, eso es el año 730 a.C. Vamos a hablar aquí de los pecados de Israel. Mira, la primera frase corresponde a los hombres que conciben iniquidad, para los que a su vez el Señor prepara calamidad, mi querido amigo. Mira, porque tienen en su mano el poder. Esto significa que eran capaces de hacerlo. Por lo tanto, según ellos, su poder les daba derecho. Asimismo, el hebreo contiene la idea de esta traducción. Dicen ellos: porque está en el poder de sus manos, que es su Dios. Vamos a pasar al versículo 2. Aquí vamos a hablar del mandamiento contra la codicia. Aquí el Señor enseñó a los judíos que Él toma en cuenta los pecados del pensamiento, así como los que se ponen en práctica. Mira, en el libro de Éxodo 20, el versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor no quiere la codicia, es un mandamiento y quiere que lo cumplamos. Vamos a pasar al versículo 3. El versículo 3 habla del juicio sobre todo Israel. La primera frase declara el hecho de que mientras que irían el mal, Dios diseña un castigo, de cual no sacaréis vuestros cuellos. Esto significa que aunque unos pueden escapar de la venganza del hombre, ¿vale?, ninguno escapará la de Dios. No puedes escaparte de Dios, ¿sabes? Puedes escaparte de la venganza del hombre, pero de Dios nadie se escapa. Ni andaréis erguidos. Esto quiere decir andar con la cabeza erguida. En otras palabras, su orgullo sería reducido. La corta frase, porque el tiempo será malo, eso se refiere a lo que está planeado para ellos, que habla de la invasión venidera de los asirios, ¿verdad? El Señor, cuando tú y yo hacemos las cosas como queremos, solo deja que los malos pues hagan con nosotros lo que ellos quieren. Y eso se paga muy caro, mi querido amigo. Versículo 4. Lamento por Israel. De eso habla el versículo 4. Mira, por lo general, el hombre culpa a Dios como autor de los malos que sus propios pecados causan. Dios no ha cambiado ni quebrantado su pacto, como lo dicen los versículos 13, 14, que luego te voy a leer. Mira, pero en su justa ira, en la justa ira de Dios, Él entregó los campos de Israel al invasor. Las palabras, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros, esto significa que Él entregó nuestros campos a un apóstata, y en este caso estamos hablando del rey asirio y luego a los caldeos. Mira, el libro de Miqueas
2, versículo 12 a 13, dice así: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Versículo 13, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos Jehová. ¿Te das cuenta? Dios es fiel a lo que Él promete. Pero ¿qué pasa? Cuando tú y yo, como te he dicho antes, hacemos lo que queremos y no respetamos lo que Dios manda, pues mira, vemos aquí que ellos perdieron sus campos y en este tiempo la gente vivía de los campos. O sea, perder el campo era perderlo todo. Súper fuerte. Perder la economía es como si tú pierdes tu trabajo. Tú pierdes tu trabajo y ¿por dónde? ¿Cómo alimentas a la familia? ¿Cómo vives? Entonces vemos un poquito que no podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque Dios deja que el enemigo haga con nosotros lo que Él quiere, porque no hay protección para nosotros. Vamos a pasar al versículo 5. Por suerte que reparta. Esto significa medir una finca. Mira, ellos habían abusado del privilegio de poseer la tierra como derecho, como hemos leído en el versículo 3. Por eso te invito a ir a ver la meditación de ayer, porque estuvimos hablando de casi lo mismo, ¿verdad? Bueno, el versículo 3 es impresionante todo lo que el Señor nos habló ayer. Te invito a ir a verlo, de verdad. Y ahora ellos sufrían las consecuencias. Sufrían la pérdida de sus campos. Como resultado, no habría nadie más que entrara al templo. Escucha, es decir, la congregación del Señor. No habría nadie más que entrar ahí a revisar esos linderos como diseñados originalmente por el Espíritu Santo por medio de Josué. Como lo habían hecho por los siglos, ellos lo habían hecho así siempre. La tierra ya no les pertenece, sino que sería confiscada por los paganos. Ya no podían hacer las mismas cosas que hacían antes. ¿Por qué? Porque los paganos habían cogido ya las tierras, ya no les pertenecía. Mira, Miqueas pronuncia juicio sobre ciertas personas que eran lo bastante poderosas como para explotar a otras a fin de alcanzar sus propios fines egoístas. Hay tres puntos, que quiero que hablemos de ello. Punto 1, eran latifundistas, que compraban o robaban hacienda tras hacienda. No titubeaban en estafar a los demás a fin de obtener más propiedad. Escucha, ya que habían entregado el corazón a la avaricia, no les importaba el sufrimiento que les causarían a los demás. Punto 2. Dios tenía un plan para ellos. Segarían lo que sembraron. Dios enviaría a Asiria para que les quitara la tierra y los llevara al cautiverio. Punto 3 para finalizar. Mira, los creyentes deben tener cuidado de no volverse ávaros ni maltratar a los demás para ganar dinero u obtener posesiones. Lucas 18:24 aquí habla de las riquezas y la pobreza. Mira, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mi querido amigo, la avaricia es malísima. ¿Por qué? Porque la avaricia viene a ocupar el lugar de Dios. Y ya no te importa Dios, todo lo de Dios te da igual, solo te interesa ganar y ganar y ganar. Y esto nos lleva a la destrucción personal. Mira, sin olvidar que toda esta herencia, si es que trabajas mucho y tienes hijos y dejas herencias, pues estos hijos van a estar matándose por esta herencia, porque todo lo que no está sujeto por Dios sirve para destruir las personas. Que Dios te bendiga muchísimo. Este era el mensaje de hoy. Espero que lo recibas como a mí me ha tocado. Lo he recibido de parte del Señor. La avaricia fuera de mi vida.
fuera de mi vida. ¿Por qué? Pues porque el dinero que voy a dejar, luego esto lo van a usar mis hijos para matarse. Así que yo creo que te va a pasar a ti lo mismo, porque el diablo siempre obra así. Por eso no tenemos que permitir que la codicia gobierne nuestras vidas, porque es dinero del diablo. Hay que hacer dinero según la voluntad de Dios, y este dinero va a ser de bendición para el futuro de nuestros hijos. Un abrazo.